tratar de interactuar, vamos a tratar de interactuar. Así que si ustedes quieren participar, o levantan un manito o escriben algo en el chat para que podamos tener cierta dinámica en este taller. ¿Listo? Hermanos, bueno, permítanme iniciar señalando que la redacción de ensayos de calidad no solo depende de nuestras habilidades de escritura y análisis, sino también de nuestra capacidad para encontrar y utilizar recursos bibliográficos pertinentes, fiables y actuales. Saber dónde buscar, cómo evaluar las fuentes, cómo integrarlas de manera efectiva en nuestros trabajos o en nuestros ensayos, son habilidades que debemos ir adquiriendo a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje, a lo largo de nuestra formación teológica. Así que vamos a tratar de poder, de alguna u otra forma, ayudarles en esa búsqueda por los recursos teológicos, los recursos bibliográficos, o en algún sentido, a confirmar aquello que ustedes ya están haciendo. Lo que sucede muchas veces es que las personas creen o piensan, ¿estaré haciendo lo correcto o estaré haciendo lo incorrecto al momento de buscar mis recursos bibliográficos? Y simplemente estamos esperando una confirmación de alguien que lo haga igual. Entonces, tal vez vamos a hacer eso hoy, confirmar la búsqueda de algunos hermanos o el trabajo que hacen algunos hermanos en su búsqueda por los recursos teológicos. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar, como les dije, por los conceptos preliminares. Cuando nosotros hablamos de conceptos preliminares, quiero enfocarme en las áreas de la teología. ¿Ok? Nosotros sabemos que dentro de la teología tenemos 4 departamentos o 4 ramas teológicas. Algunos dicen que son 5 porque ponen en el quinto punto a la apologética, pero nos vamos a centrar en 4 simplemente. La teología sistemática, la teología bíblica, la teología histórica y la teología práctica. La teología sistemática, como ustedes saben, busca organizar los diferentes temas o doctrinas de la escritura de una manera coherente y lógica. La teología bíblica es el estudio de la revelación divina, tal como se presenta progresivamente en las escrituras. La teología histórica es el estudio del desarrollo de las doctrinas cristianas a lo largo de la historia de la Iglesia. Y finalmente, la teología práctica es la rama de la teología que se ocupa de la aplicación de las creencias teológicas en la vida y ministerio cristiano. Ahora bien, ¿por qué estamos iniciando con esto? Porque todos los cursos que nosotros vamos a ver en el seminario forman parte de una de estas ramas o forman parte de alguno de estos departamentos teológicos. Entonces, eso de alguna u otra manera nos va a delimitar en nuestra búsqueda eficiente de recursos teológicos. Claro, si yo sé que un curso es parte de la teología sistemática, pues voy a delimitar en algún sentido mi búsqueda en libros de teología sistemática. Si yo sé que el curso que estoy viendo es parte de la teología histórica, voy a delimitar mis recursos bibliográficos en la teología histórica. Ahora bien, eso no quiere decir pues que solo voy a usar libros de ese departamento teológico, porque ciertamente los libros o los departamentos teológicos tienen relación. Pero de alguna u otra forma esto nos va a ayudar al principio, al comienzo de nuestra búsqueda, a ser precisos en lo que queremos encontrar. Ahora, vamos a hacer una dinámica. Y ustedes van a participar ahí en el chat. Yo voy a decir una materia, un curso, o sí, una doctrina. Yo creo que ustedes puedan decir o mencionar a qué rama o a qué departamento teológico le pertenece. Si es la teología sistemática, vamos a poner TS. Si es teología bíblica, ponemos TB. Si es teología histórica, ponemos TH. Y si es teología práctica, en el chat ponemos TP. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo digo, relación entre los dos testamentos. ¿A qué departamento teológico creen que pertenece ese curso? En relación entre los dos testamentos. TV. TS, dice Daniel Andrés TS. Teología bíblica. TV, ¿ya? Teología bíblica. En efecto, es parte de la teología bíblica. TV, muy bien. Wilson Carvajal, Gerson Tazas, teología bíblica, excelente. Entonces, tener ese conocimiento de a qué departamento teológico pertenece ese curso que estoy viendo, en algún sentido nos va a delimitar. Por ejemplo, si yo digo patrística, ¿a qué departamento teológico pertenece la patrística? Teología histórica. Teología histórica. Teología histórica, exacto, teología histórica. Les pongo otro ejemplo. Si yo pongo homilética, ¿a qué departamento teológico pertenece la homilética? Teología práctica. Teología práctica. Teología práctica. Y más fácil aún, si yo digo amartiología, ¿qué departamento teológico creen que pertenece? Teología sistemática. Temática. En efecto.
Pero miren, hermanos, que tratar de comprender de alguna u otra manera, en su sentido general, los departamentos teológicos, nos va a ayudar a ser más precisos en la idea de sistematizar y buscar nuestros recursos bibliográficos. Por ejemplo, libros de referencia. Si yo digo teología bíblica, relación entre los dos testamentos, introducción del Nuevo Testamento, introducción del Antiguo Testamento, este libro nos puede ayudar mucho. Bueno, no se le va a ver ahí. Es el libro de Teología Bíblica del Antiguo Testamento de Gerardus Voss. Teologías sistemáticas, pues han salido muy buenas teologías sistemáticas, pero la teología sistemática de Bertolt también nos puede ayudar. Y pues en libros de historia del cristianismo está la historia eclesiástica de Eusebio o la historia del cristianismo, la obra completa de Justo González. Entonces, de alguna u otra manera, hermanos, yo les animo que en esta búsqueda por recursos bibliográficos puedan sistematizar y ordenar los cursos en cada uno de estos departamentos teológicos, con el fin de que en alguna u otra manera podamos delimitar nuestra búsqueda. Ya sé a qué departamento pertenece, entonces ya sé por dónde voy a dirigirme en mi búsqueda por recursos bibliográficos. Bueno, entonces vamos a ver la estrategia, ¿sí? Vamos a hablar un poco de una estrategia de búsqueda de recursos teológicos o bibliográficos. Hermanos, cuando nosotros hablamos de estrategia, estamos hablando básicamente de un plan de acción, de un plan de acción. Así que una estrategia se compone entonces de una serie de acciones planificadas que nos ayudan a tomar decisiones y a conseguir mejores resultados. La estrategia es básicamente eso, tomar un plan en el cual yo diga qué pasos voy a seguir para tener un mejor resultado. Entonces, en este caso, vamos a presentar 5 pasos para poder obtener mejores resultados en nuestra búsqueda de recursos teológicos. En primer lugar, es importante, hermanos, definir el tema y los términos clave. Si nosotros no tenemos claridad del tema que deseamos abordar, pues como no hay esa claridad en nuestra búsqueda de recursos bibliográficos, también vamos a vernos de esa forma, ambivalentes. Pues no sé si hablar de esto o de hablar de este otro tema, entonces no sé por dónde empezar. Entonces es importante, hermanos, definir el tema y que el tema sea claro. ¿Sí? Si vamos a hablar, por ejemplo, de Cristología, la segunda persona de la Trinidad, en los concilios de la Iglesia Antigua, en los concilios de la Iglesia Antigua. Entonces, ya de alguna forma estoy hablando de Cristología y de historia de la Iglesia Antigua. Miren que estoy juntando 2 departamentos teológicos y mi mente de alguna u otra forma va a entender qué libros o hacia dónde debo apuntar en mi búsqueda. Entonces, es importante que haya claridad en el tema. Por otro lado, es fundamental tener en cuenta los subtemas. Los subtemas, ¿por qué? Lo que pasa generalmente con algunos estudiantes aquí en el seminario es que ellos plantean un título y si no encuentran recursos bibliográficos que no se asemejen al Cántelo antes título, que se olvide. si no encuentran un recurso bibliográfico que se asemeje al título que él está planteando, no le sirve. Y no necesariamente tiene que ser así. De hecho, no vamos a encontrar un libro que se asemeje, que sea igual al título que estamos planteando. Entonces, para eso nos sirven las palabras claves. Si yo voy a hablar de la segunda persona de la Trinidad en los concilios de la Iglesia Antigua, pues tengo que hablar del concilio de Nicea, entonces puedo poner palabras claves, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, de Calcedonia y otros concilios. Y al buscar y al tener una lista, al contar con una lista de subtemas o palabras claves, pues tengo una más variedad de temas por los cuales yo puedo ir y buscar en las diferentes fuentes de información. Entonces es importante, 2 cosas al comienzo. El primer paso, claridad en el tema y al principio hacer una lista de subtemas o de palabras claves que nos ayuden a nosotros a identificar cuáles son esos temas importantes que voy a desarrollar a lo largo de mi ensayo para yo ir buscando en las diferentes fuentes a los recursos que yo necesito. Entonces eso es importante, es un tema importante. Hacer claridad del tema y presentar el subtema y las palabras claves que nos ayuden en esa búsqueda de recursos bibliográficos. Bueno, el segundo punto, vamos a ir a la selección de fuentes de información. Y esto es muy importante, lo podemos buscar en bibliotecas digitales, catálogos, libros, revistas académicas, e incluso podemos hacer uso de la inteligencia artificial, un buen uso de la inteligencia artificial. Entonces, mire, yo aquí les planteo una de las listas que nos muestran un poco acerca de algunas fuentes de información. Estas son fuentes de información que son journals, son publicaciones de revistas teológicas. Por ejemplo, está el JSTOR,
está el Atlas Religion, el Database, el Project News, Google Scholar, o le llaman también el Google Académico, WordCat, Modern Theology, el Archive, ChatGPT, u otra inteligencia artificial que es el Gemini. ¿Sí? Estas, hermanos, son bases de datos donde ustedes pueden ingresar y buscar información para el ensayo que van a lograr. Ahora hay un reto y hay un desafío que quiero plantearles aquí. Es que la mayoría de estos journals están escritos en inglés. Es un beneficio para los que hablan inglés. ¿Sí? ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que las grandes revistas teológicas son producidas por gente de habla inglesa. Y ese es un desafío para nosotros los latinos. Hacer producción teológica desde nuestro contexto y en nuestro idioma. ¿Sí? Entonces, eso es un desafío que debemos plantearnos para la siguiente generación. Que las siguientes generaciones puedan encontrar revistas académicas, que puedan encontrar trabajos académicos en español, pero que sean buenos trabajos académicos. ¿Sí? Porque en esta búsqueda encontramos buenos trabajos, pero en inglés. Pero en inglés. Es un punto adicional para los que hablan inglés, ¿sí? Porque pueden encontrar muchos recursos bibliográficos. Si ellos pueden entrar a estas fuentes de información que yo les estoy planteando en esta tarde, van a ver que hay una cantidad inmensa de información muy valiosa. Pero el detalle está que en habla hispana aún tenemos cierta limitación. ¿Sí? Hay universidades, por ejemplo, la Complutense por donde Madrid tiene sus revistas teológicas, pero aún así no se comparan con la cantidad de revistas que hay en habla inglesa. Entonces, ahí está el desafío para nosotros, mis hermanos, para poder hacer buenas producciones teológicas en base a nuestro contexto y en nuestro idioma, ¿sí? En el idioma que hablamos nosotros aquí en Latinoamérica. Pero bueno, estos, hermanos, son algunas fuentes de información donde ustedes pueden encontrar ciertas fuentes o ciertos recursos bibliográficos para realizar sus ensayos finales. Ahora, en un momento vamos a pasar acá a cuatro puntos, a cuatro fuentes de información para ver cómo le podemos sacar provecho a eso, ¿sí? Cómo podemos sacarle provecho a estas fuentes de información. Pero sigamos con los pasos. Bueno, entonces ya vimos que el segundo paso es seleccionar fuentes de información. Podemos buscar bibliotecas digitales, catálogos de libros, revistas, etc. Vamos a ir al tercer paso. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca del uso de operadores booleanos. Son comandos que nos ayudan a poder buscar o filtrar la información que estamos buscando en Internet. Sí, son ciertos comandos que ustedes pueden ver, and, or, not, menos, etcétera. Hay muchos tipos de comandos, pero he seleccionado estos tres que he visto que son muy útiles al momento de filtrar la información. ¿Sí? Ya los vamos a usar, ya los vamos a ejemplificar en una base de datos también. Son el uso de operadores booleanos. Ustedes pueden buscar con esa descripción, uso de operadores booleanos en Internet. Ahí va a salir muchos videos, mucha información respecto a cómo podemos manejar esos operadores booleanos para poder filtrar la información. Porque generalmente cuando nosotros entramos a una base de datos nos van a salir muchos, o sea, nos van a salir miles de ensayos, miles de libros. Entonces lo que nosotros queremos es filtrar, que nos salgan aquellos que realmente nos interesen para el trabajo que quiero hacer. Y para eso nos sirven los operadores booleanos, para filtrar la información. ¿Ok? Ese es entonces el tercer paso. Definimos bien el tema y los términos clave. Luego vamos a seleccionar las fuentes de información. En esas fuentes de información o en esas bases de datos vamos a emplear los operadores booleanos. Y una vez que tengamos la información, nosotros debemos evaluar y seleccionar recursos. Claro, todos los libros que estoy seleccionando para escribir mi ensayo, no necesariamente los voy a emplear. Voy a seleccionar, voy a ser selectivo al momento de escribir mi ensayo con la información que tengo. Entonces, cuando ya haya recopilado toda la documentación necesaria, lo que voy a proceder ahora es evaluar esa documentación y seleccionar de acuerdo a la importancia o de acuerdo al interés que cause en mi escrito. Entonces, para eso les recomiendo que vean si el libro es relevante o la sección que ustedes van a utilizar es relevante, si tiene credibilidad y finalmente si es actual. Ahora, lo de actual generalmente se usa para ensayos publicados en universidades, en trabajos de grado, pero no necesariamente puede ser un filtro para evaluar si realmente es relevante o no, porque nosotros sabemos que en el pasado
han escrito muy buenos libros, ¿sí? Que nos son de mucha utilidad en nuestros tiempos. Así que en la actualidad los puse ahí para que ustedes puedan ver si se están usando, si van a emplear una monografía de grado o tal vez una revista teológica, a ver si es actual, ¿sí? En las ciencias es importante si la publicación científica es actualizada, ¿no? En nuestro caso no cobra la misma importancia porque sabemos cuánta importancia también tiene la historia del pasado para nosotros, en ese legado que nos han dejado los diferentes reformadores y padres de la iglesia. Y finalmente, hermanos, el paso 5 es citar correctamente los libros. Asegúrense de que estén citando en el formato que el seminario requiere. Como ustedes saben, el formato de normas que el seminario exige son las normas Chicago Boost. Entonces es importante hacer una cita correcta de los libros que vamos a emplear con ustedes. Son 5 pasos sencillos que tal vez algunos de ustedes siguen ya este proceso. Entonces, definimos el tema y las palabras claves. Y una vez que tenemos esos conceptos claros, vamos a las fuentes de información o a las bases de datos para extraer los documentos que nos van a servir. Ya les doy una lista de fuentes de información. Ustedes conocen alguna más. Eso les va a ampliar mucho más información de los recursos que van a necesitar. Ahora vamos a pasar a manejar o a aplicar un poco el uso de los operadores booleanos y luego de eso vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿sí? Con ustedes de forma general. ¿Cómo podemos extraer información o recursos bibliográficos para la redacción de nuestros ensayos? ¿Okay? Entonces, permítanme, yo les comparto. Uh, ok. Mis hermanos, yo creo que ustedes sí logran ver mi pantalla, ¿cierto? Yes. Ok. Bueno, entonces, este es Google Academy, ¿sí? Entonces, sí, pueden ustedes poner en sus dispositivos, sus computadores, scholar.google.es y les va a salir esto. Ahora, uno puede decir, pero ¿cuál es la diferencia entre el Google académico y el Google normal? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no puedo usar, si de todos modos me puede salir la misma información? Hermanos, porque ambas plataformas indexan, si bien Google es más general e indexa diferente información dentro de su base de datos, Google Académico en algún sentido es más riguroso, ¿sí? No indexa o no añade cualquier tipo de información, sino información con ciertos requisitos, que no sucede con el Google normal. Entonces, Google Académico de cierta manera nos va a dar mayor confianza al momento de acercarnos a la búsqueda de recursos bibliográficos que el Google normal, ¿ok? Entonces, es una sutil diferencia, pero es importante porque nos da credibilidad de lo que estamos, o nos da cierta veracidad de lo que vamos a buscar. Esa es la diferencia. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a buscar un poco de la doctrina del Espíritu Santo, ahí como pueden ver, en Juan Calvino, ¿ok? Y miren que ahí nos va a aparecer una lista de información respecto a lo que pensaba Juan Calvino de la doctrina del Espíritu Santo. Ahora, al momento de buscar, y es por eso una búsqueda, debemos seleccionar cuáles me van a servir, cuáles son útiles, cuáles los voy a desechar, cuáles no me llaman la atención. Entonces, es un proceso selectivo. Debemos seleccionar qué materiales bibliográficos nos van a servir y qué materiales bibliográficos realmente no van a ser útiles. Entonces, debemos hacer eso. Debemos seleccionar los materiales bibliográficos que nos van a ayudar. Ahora, miren, hermanos, vamos a decir esto. Por ejemplo, vamos a buscar bautismo. Y ponemos el bautismo, tenemos el bautismo de panes. De ahí nos sale cierto material. Y lo bueno es que podemos descargar esos materiales y en alguno de los casos podemos incluso visualizarlos dentro del mismo Google académico. Entonces, esta es una buena plataforma, hermanos, porque además de eso, ustedes pueden tener veracidad, porque miren que acá, en el punto donde dice pañales y mantillos infantes de la casa de Austria, pues por tomar un ejemplo, miren que dicen que este artículo o este PDF ha sido citado por 8 artículos, ha sido citado por 8 ocasiones, en 8 ocasiones. Entonces eso nos da como decir, bueno, realmente está siendo citado. Entonces en la información que nosotros vamos a buscar, podemos tener en cuenta también ese pequeño detalle. No, este no lo citó nadie. Entonces si no lo citó nadie puede ser intrascendente, ¿no? Pero si lo han citado por lo menos 8 personas, pues cobra o todas sí llega a tener un mayor peso que los que no son citados. Entonces nos va a dar cierta matiz. Ahora, también podemos citar directamente,
pero el detalle está que no está en la principal. Pero si van a usar en algún otro tipo de trabajos, pues ahí miren que tiene la norma ZAPA, tiene hay formas de aceptación. Pero miren, el Google Académico es importante. Tal vez alguno de ustedes quiera buscar algo, algún tema en particular en esta base de datos para que lo podamos buscar juntos. Y de algún trabajo que estén haciendo ahora que estamos en la semana final del seminario, pues tal vez están realizando sus ensayos y necesitan algún material bibliográfico, algún tema en particular. Sí, en cristología, por ejemplo, ¿no? La unión hipostática. Pues nos van a salir. Ahora, si es un tema general, pues nos van a salir. Ahora, no sé si podríamos ver tal vez la unión hipostática y, y la teología reformada. Pues podemos poner el operador booleano AND, ustedes si se acuerdan, el operador booleano AND, y podemos buscar, y ahí nos va a delimitar más información. ¿En qué? En la unión hipostática y teología reformada. Entonces, miren que ahí nos van a aparecer teologías sistemáticas, por ejemplo, la de Hodge, ¿cierto? Que no es utilidad. Um, podemos seguir buscando en el diccionario, también nos puede aparecer respecto a la unión hipostática, y ahí nos van a salir. Ahora, hay un detalle interesante en Google Académico, y es que en la primera planta, en la primera información, no nos va a salir la información total, ¿sí? Es decir, no se limita simplemente a la primera plana, sino que tenemos más información en los diferentes pestañas. Es decir, la relación entre espiritualidad y teología, creo que sí nos puede servir mucho. Entonces, podemos hacer esa búsqueda. Ahora, vamos a buscar en otro canal. Vamos a buscar en el WordCard. Ustedes pueden ver ahí el WordCard que abrí, ¿cierto, hermanos? Sí. Mira, el WordCard también puede servirnos como búsqueda de recursos bibliográficos, pero además nos sirve para buscar la información bibliográfica de los recursos que nosotros estamos usando. Vamos a poner, por ejemplo, unión hipostática o cristología. Bueno, unión hipostática, a ver si nos sale alguna información respecto a eso. Miren que ahí, en el WordCard, miren, acá hay un libro de Manuel Garrido Bonani. El misterio de la unión hipostática en el Sao Paulo cuarto, ¿sí? Yo digo que tal vez ahí podemos revisarlo o por lo menos buscarlos en Google sobre la información y ver qué tan importante puede ser para nuestro trabajo. El Book Review, el concepto de persona y de unión hipostática, revisión feminista del problema, que es una perspectiva feminista. Cristología breve, aquí tal vez podamos encontrar algo de 20 clases. El concepto de persona y de unión hipostática de Book Review, bueno, de E. La distinción persona-naturaleza en la cristología de Tomás de Aquino, ¿sí? Pero miren que este WordCard, esta es otra fuente de información donde nosotros podemos buscar el título del ensayo, o por lo menos el concepto del ensayo que vamos a abordar y nos va a lanzar diferentes alternativas. Entonces, en este trabajo podemos buscar estas alternativas en fuentes de información, en otras bases de datos, y lo mejor, y la mejor de los casos, contra el virus, ¿sí? Contra el virus, que es lo idóneo para estas clases. Pero miren que aquí ya tenemos más información. Google Académico nos lanzó muy poco, la teoría sistemática de Hodge, pero aquí tenemos un poco más de información. Ahora, vamos a ir a otra base de datos que es conocida como el Archive, archive.org. Es también una muy buena plataforma para buscar algunos libros. Y lo bueno es que lo podemos leer desde la misma plataforma. Vamos a buscar, por ejemplo, la teología sistemática de Hodge. Ese sí nos, nos permite leer. Acá está, teología sistemática. Bueno, nosotros le damos clic y podemos leer el libro. Ahora, en esta sección, lo que debemos hacer, hermanos, es buscar la sección. Si estamos hablando de unión hipostática, pues estamos hablando, permítanme, este libro, vamos a abrirlo, es el completo. Este es el libro completo.
¿Sabe? Tendría que, dentro de este archivo, podemos leer. Entonces, si estamos hablando de dominio hipostático, en alguna otra manera estamos hablando de cristología, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar la sección que habla de cristología. Acá está la doctrina de Cristo en la historia, desde el capítulo 29. De ahí podemos ir buscando las naturalezas de Cristo. En el capítulo 30, los nombres de las naturalezas de Cristo. Y nosotros podemos dirigirnos precisamente a esa sección y nos va a permitir leer el libro desde la misma plataforma. De hecho, en Archive no nos deja descargar libros, nos deja prestarnos libros por 14 días y luego nos quita la suscripción de ese préstamo que hicimos de libro. ¿Okay? Entonces, este Archive, hermanos, también es muy buen herramienta. Ustedes pueden encontrar libros. Y finalmente, no deja de ser útil la inteligencia artificial. Pero vamos a solicitar a libros respecto a la unión hipostática. Recomendaciones, ¿no? Como mismo lo dicen en inglés. Pero tienen que ahí nos van a hacer ciertos libros también, ciertas recomendaciones de libros que hablan de la unión hipostática. Por ejemplo, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, de Alberto Soria, La persona de Cristo, de Alberto Gómez, la unión hipostática y la teología reformada, en Corintios, y la encarnación del verbo, la encarnación. Tenemos entonces estas cuatro bases de datos que ya nos han lanzado por lo menos como 10 libros para poder realizar un ensayo acerca de la unión hipostática. Ahora, como les dije al principio, debemos ser selectivos. Puede ser que los 10 libros no nos sirvan, puede ser que nos sirvan 8, puede ser que nos sirvan 4, pero podemos hacer podemos volver a hacer la misma búsqueda con palabras, con otro tipo de palabras. ¿Sí? Si el tema central es la unión hipostática, pues por eso es que les dije al principio, es importante hacer una lista. Dentro de esa lista, pues puedo ir buscando libros buscando las palabras que yo seleccioné o que yo separé en la lista inicial, donde van a salir otros libros que me van a ayudar a desarrollar también el ensayo. ¿Ok? Entonces, esa es, hermanos, alguna de las bases de datos que les mencioné para buscar sus recursos bibliográficos. Repito, entonces, uno es Google Academy. Google Academy que les va a ayudar en ese proceso en búsqueda de libros o de material que les ayude a abordar su ensayo. El otro es archive.org. También pueden entrar a esta plataforma y buscar los libros que necesiten. WordCard, como les dije, este no les va a permitir leer desde la misma plataforma, pero les va a lanzar ciertas recomendaciones, que ustedes lo pueden buscar, que ustedes lo pueden adquirir, les va a lanzar recomendaciones de literatura que hablen del tema que ustedes están buscando. Y finalmente, la inteligencia artificial, que también nos lanza información o nos da recomendaciones de literaturas que nosotros necesitamos para realizar nuestro ensayo. ¿Ok? Entonces hay la inteligencia artificial también que nos va a llama Gemini, y como usamos el peligro con la inteligencia artificial está en la línea delgada de lo ético y lo no judicial, de lo ético, porque ya lo que hemos descubierto también en algunos de los casos es que algunos estudiantes envían sus ensayos descargados de inteligencia artificial. Y se nota, pues uno dice, ¿cómo descubren eso? Pues se nota por el cambio. En el primer ensayo o en el primer resumen que envió, pues se nota cómo él redacta realmente y en el ensayo final hace una redacción impecable. Entonces uno dice, algo sucedió ahí, ¿no? Entonces hay que tratar de tener mucho cuidado con las inteligencias artificiales. Pero en su buen uso, como ustedes pueden ver, es de gran utilidad. Es de gran utilidad. Realmente la inteligencia artificial, empleándola bien, nos es de gran utilidad. Bueno, hermanos, entonces ahora sí, vamos a trabajar juntos bajo esta misma metodología, bajo esta misma estrategia, este plan de acción, en la búsqueda de recursos bibliográficos de un tema especial. ¿Okay? Básicamente vamos a repetir un poco de lo que hemos hablado a lo largo de este tema. Planteemos un tema, hermanos, para ver de qué podemos, o algún tema de otro compañero que esté abordando hoy por hoy sus ensayos, para buscar material bibliográfico de ese tema. ¿Sí? ¿Algún otro tema, hermanos, que ustedes estén abordando? Busquemos recursos sobre la providencia divina. Curso sobre la providencia divina. Pero vamos a hacer entonces el primer paso. Providencia divina. ¿Qué otras palabras claves pueden formar parte de ese tema, de providencia divina?
en la teología reformada. Teología reformada, providencia divina. ¿Qué otros aspectos pueden ser parte de la providencia divina? ¿Sí? Teología reformada, La providencia. naturaleza, ¿Sí? Podemos poner teología propia también, ¿sí? La providencia como parte sí, del obrar de Dios a lo largo de la historia, ¿sí? Podemos poner también teología propia, providencia, teología reformada. Pues mira que ya tenemos tres conceptos que nos van a ayudar en esta búsqueda, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Empecemos con la providencia de Dios. La providencia divina. Y pongamos acá teología reformada. Pongamos en teología propia. Bueno, mire, pues ahí tenemos alguna información, ¿no? Podemos ver primero, dice qué significa la divina providencia en la teología de Filón de Alejandría. Pues mira que ya nos manda un poco a la historia, así como a Filón de Alejandría y planteaba o veía la divina providencia en la teología. Tenemos acá algo muy interesante, el mar y la providencia divina en Santo Tomás de Aquino. Otro libro que me parece muy llamativo. Fue citado una sola vez, fue citado una sola vez. Entonces, ahí estamos. Miren que este es citado 42 veces. ¿Verdad? ¿Qué título la vamos a ver? Concordia del libre arbitrio con los dones de la gracia y con la presencia, providencia, predestinación y reprobación divina. Sale bueno el libro, ¿sí? Con un buen título, por lo menos. Entonces, miren que podemos estar. Le damos clic y ahí podemos tener, ¿sí? Podemos ir y leer. ¿Ok? Entonces, no sé si busquemos ahora en Archie. Busquemos la providencia divina en Archie. Providencia. Sí, providencia divina. Sí, nos manda o nos que tenemos algún recurso. Autoridad espiritual. Y aquí nos sale este libro, la divina providencia. Bueno, este es la providencia de Wellington. La providencia y la confianza en Dios. Mira que lo bueno de entrar a este tipo de base de datos es que nos lanzan libros no comunes, ¿sí? Que casi pues, nunca nos lo han recomendado, nunca hemos hablado de esos libros, pero nos lanzan. Es como recuperar también ciertos libros que están ahí listados, que pueden ser buenos, ¿sí? Entonces, podemos leer, podemos buscar información en Google de quién es este autor, de quién es él, de cómo lo escribió. Eso nos puede ayudar también en nuestra búsqueda, ¿sí? Entonces ahí encontramos uno, la providencia y la confianza en Dios. Eso, compendio de teología. Bueno, por lo menos en este caso, Archie me lanzó una recomendación que es la providencia y la confianza en Dios. No sé si alguno que encontró algo que no estoy viendo. Creo que es el único, ¿cierto? Bueno, sí, yo creo que es eso. También acá ahí tenemos una recomendación en Archie. ¿Ok? Busquemos en Worka, a ver qué tiene, qué recomendaciones nos da este sobre. Y sí nos lanza, tenemos ciertos libros, por ejemplo, nos lanza un tema monográfico de la providencia divina, más allá del paradigma de la omnipotencia. Parece interesante. Dios proveerá, comprender la providencia, el mal de la providencia divina, Santo Tomás de Aquino, lo mismo que vimos en el libro académico. Este sentido, señales de la providencia divina, un nuevo mundo preocupante. Creo que WordPad sí nos lanza muchas recomendaciones. El detalle con WordPad es que son recomendaciones solamente. Nosotros ya debemos buscarlos por otras fuentes. Y bueno, veamos a ver qué dice la inteligencia artificial, que uno nos recomienda acerca de la providencia divina. Bueno, miren, la providencia divina de Arthur W. Pink, la providencia de Dios de Henry Ford, Dios y la trama de la historia de Donald Parson y la soberanía de Dios de Arthur Pink. Algo con teología propia también. Pero miren, además, sí, el proceso es ese, este proceso nos puede ayudar mucho a buscar material bibliográfico, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos el tema claro,
y podemos hacer la lista con los subtemas o con las palabras claves que voy a desarrollar en mi ensayo. Con esas palabras hacer la búsqueda en estas 4 bases de datos, que pueden haber más, como les digo. Ahí es la lista que les mostré al principio, solo que en su gran mayoría están en inglés. Si alguno de ustedes habla inglés, realmente voy a encontrar mucha riqueza en esos journals que les planteé o que les mostré al comienzo del taller. ¿Ok? Hermanos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a esto o algo en que les pueda colaborar respecto a la búsqueda de materiales bibliográficos? Es importante, hermanos, siempre revisar con las tablas de contenido, ¿no? El índice de cada libro. Eso nos va a ayudar a nosotros a ver qué temas de ese libro nos van a ser importantes y qué temas no nos van a ser importantes. Porque finalmente no leemos los ensayos o los libros completos para escribir un ensayo. Leemos simplemente el capítulo o la sección o el párrafo que nos interesa. Pero para saber si ese párrafo o ese capítulo me interesa, yo debo leer en la tabla de contenido, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de este libro y qué de ese contenido me va a servir? Pues si ustedes tienen libros en físicos, incluso las recomendaciones que al momento de comprarse un libro físico, pues revisen la tabla de contenidos, ¿sí? Para ver de qué temas va a abordar el autor en ese libro y cómo se les puede beneficiar a ustedes. Es importante, hermanos, la tabla de contenido al momento de buscar nuestra información bibliográfica. Pero hermanos, espero que por lo menos estas 4 bases de datos les sean de gran utilidad en su búsqueda de recursos bibliográficos. El WordPad ayuda demasiado, ¿sí? El WordPad ayuda demasiado. Luego de encontrar esos libros en el WordPad, les recomiendo ir a otra base de datos como el Google Académico o el Google Normal y buscar esos libros y, como les digo, en el mejor de los casos pueden adquirir esos libros. La idea es poder hacer una biblioteca, así a medida que vayan estudiando, pueden ir construyendo su propia biblioteca. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Sí, hermano, Romer, para mí personalmente es todo nuevo. Yo no conocía nada de estos recursos donde buscar información para el sustento de los trabajos finales y ensayos. Así que desde ya muy agradecido, ¿sí? Por la generosidad de la información y su trabajo. Mi duda es la siguiente con respecto a la última de los lugares donde usted busca información, que es el chat GPT. Por lo que he visto cómo usted lo hacía, solamente el chat le brinda la información del libro o del recurso, pero no le brinda el recurso en sí, ¿verdad? En Después efecto. tiene que ir a las otras plataformas a buscar el recurso. ¿Es así? Esas, exactamente. Así es como funciona. El GPT simplemente te da la información del libro, o sea, de hecho te da el título del libro que aborda el tema que vas a desarrollar, pero luego el trabajo continúa. Hay que ir a las diferentes bases de datos y buscar esos libros, o como les digo, comprarlos. Ir a las bibliotecas, a las librerías de sus países, de sus ciudades y buscar o preguntar si tienen los libros y adquirirlos, ¿sí? Entonces, en la inteligencia artificial lo que podemos hacer es simplemente encontrar referencias o recomendaciones de literatura para luego ir a diferentes bases de datos y encontrar esos libros, ¿no? ¿Listo? Sí, es bien. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, mientras eso me va pensando, pues les repito, una de las bases de datos que utilizamos hoy es el Google Académico, el otro es el Archive Internet, el otro es el WordCard. Este es muy importante. De hecho, hay hermanos que encuentran secciones de libros, sí, párrafos de cierto libro y no tienen la información para citarlo en la norma Chicago. Entonces, lo que hacemos es copiar la información del título del autor del libro y miren que ahí te aparece el nombre completo, el autor, la editorial, el país y el año de publicación. Entonces, este te ayuda para eso también, para completar la información que te exige la norma Chicago. Este WordPad es realmente un buen WordPad. Entonces, para base de datos, y finalmente, pues la inteligencia artificial que nos ayuda a poder tener recomendaciones bibliográficas y luego nosotros debemos ir a las diferentes bases de datos o librerías para poder adquirir eso. ¿Tienen alguna otra pregunta, hermanos? Hermano, buenas noches. Hermano. Bendiciones. Mi pregunta va hacia el recurso en sí. ¿Qué plataformas para adquirir los libros recomienda para que tengan que ver sobre todo que puedan servir para el seminario?
Mi hermano, perdón, qué pena, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué libros, o perdón, qué ¿cómo fue la palabra? Bueno, ¿qué, Plataformas había qué dicho, ti- hermano. eso, sí, eso, gracias. ¿Qué tipo de plataforma o en qué lugar uno puede adquirir los recursos donde uno puede encontrar los libros que solicitan o que son necesarios para estudiar en el SRL? Bueno, ciertamente es complejo, porque pues para eso sería bueno que se le haga su propia biblioteca. Y, de todos modos, mi hermano, yo te recomiendo mucho el Archive, Internet Archive. No solo porque tiene muchos libros, sino también porque te permiten leer, a diferencia de WordPad, que simplemente te da la recomendación literal, como el chat GPT. El Archive no solo te da la recomendación, sino que te permite leerlo. Entonces, yo te recomiendo el Internet Archive, ¿ok? Esta es una plataforma o una base de datos muy buena. De hecho, tiene buenos libros, tiene muchos libros. Entonces, si hay uno que te puedo recomendar, es este. Obvio, no es un seminario y probablemente algún libro que el seminario que quieras no va a estar acá. Pero para el ministerio, para otros lados, hermano, esto te puede dar mucho. El Internet Archive es una buena base de datos. ¿Sí? Lo que el seminario estaba haciendo es tratar de buscar una biblioteca virtual para los estudiantes, pero estamos todavía en el proceso de poder consolidar eso para que sea de gran beneficio para todos los estudiantes, ¿no? De que tengamos nuestra propia base de datos y que ustedes ingresen a la base de datos del seminario y extraigan la información que les sea útil. Pero estamos aún en ese proceso, estamos en esa búsqueda de poder consolidar nuestra propia base de datos. Pero si te recomiendo alguno de más, es Internet Archive. Ok, hermano, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? Entonces, yo creo que por lo menos algunos, como decía el hermano, pues han sido a ciertas bases de datos nuevas que no conocían, entonces les va a ayudar en esta búsqueda de información, les va a ayudar. Ahí repito, entonces el Google Académico, Internet Archive, WordCat y el ChatGPT que nos recomiendan literatura. Ok, hermanos, entonces les animo a que puedan terminar esta semana. Yo sé que algunos están con muchas cargas, diferentes actividades eclesiales, familiares, laborales, pero les animo a que puedan terminar sus actividades académicas con excelencia y luego tenemos un tiempo de receso, ¿sí? Entonces van a poder descansar después que terminen este bimestre, mis hermanos. Si necesitan alguna ayuda o algo, recuerden que cuentan con un monitor que él está pendiente para sus necesidades, para colaborarles y demás cuestiones. ¿Listo, hermanos? Entonces, una vez más, tal vez hay alguno que tenga una última duda. O tal vez, hermanos, alguno de ustedes, vamos a aprovechar estos pocos minutos que nos quedan, conoce alguna base de datos distinta a la que les mostré hoy, que nos pueda sugerir. Tal vez alguno de ustedes dice, hermano, yo utilizo ese y me parece muy bueno, y eso puede ser muy edificante para los otros hermanos que apenas están conociendo este tipo de base de datos. Entonces, tal vez les pueda sugerir a alguno de ustedes que esté trabajando con un diferente software. ¿Alguien tiene algún, algo distinto de lo que mostramos hoy? Lo clásico es ir a Google, ¿no? Y ahí poner el tema y que nos mandes, ¿eh? Y es bueno, es bueno. Hay que tener cuidado con Google, como lo decía, porque Google no pide ningún requisito para la información que se indexa en ese software. Entonces ahí hay que tener mucho más cuidado. Como les dije, por lo menos con Google Académico, ellos piden ciertos requisitos. No cualquiera puede publicar en Google Académico. Entonces eso nos da mayor confianza en algún sentido, ¿eh? Entonces les recomiendo Google Académico. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas, vamos a terminar este tiempo. Espero realmente que les haya sido útil estas bases de datos y que las puedan emplear a lo largo de sus ensayos. Vamos a terminar este tiempo con una oración y luego vamos a despedirnos, ¿ok? Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, Dios de toda gloria, de toda honra, reconocemos, Señor, que a ti corresponde toda la majestad, toda la alabanza de tu pueblo. Y
Queremos hoy, Señor, agradecerte porque nosotros nos formamos en el seminario para poder ser obreros útiles que conduzcan a tu pueblo hacia la verdadera adoración, pero que también nosotros nos acerquemos a ti para adorarte correctamente a través del entendimiento sano y saludable de tu palabra. Te ruego, Dios, que tú nos ayudes en este proceso de aprendizaje, que tú ilumines nuestras mentes, que tú guíes nuestro corazón a la piedad, para que todo lo que aprendamos, Señor, realmente transforme nuestro vivir cristiano, que seamos transformados por el poder de tu palabra y que podamos llevar a otros, Señor, a ser transformados por esa poderosa palabra. Te agradecemos por este tiempo que tú nos permites de poder tener ciertos talleres para poder ampliar nuestra información y que tú seas glorificado en todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un gusto verlos y saludarlos. Que Dios los bendiga y cualquier cosa, pues estamos atentos ahí por los diferentes canales de atención. Bendiciones, hermanos. Chao, chao, chao.